Biografía de San Francisco de Borja. Por José Puig Miret S.J. Sinopsis. Miembro de la ilustre familia de los Borja, Borgia, Francisco nace el 28 de octubre de 1510. Desde muy joven se incorpora a la corte del rey Carlos, al que acompaña en la batalla. Es testigo de la muerte de su íntimo amigo el poeta Garcilaso de la Vega. Fiel consejero de la reina Isabel, esposa del emperador. La muerte de la misma le produce una gran conmoción. Francisco es nombrado virrey de Cataluña y, posteriormente, a la muerte de su padre, asume el mando sobre el ducado de Gandía. Al fallecer su esposa, renunciando a algunas propuestas de carrera eclesiástica, entra en la por entonces joven y pequeña Compañía de Jesús. En la misma desempeñará cargos importantes. Ni su origen, ni su pertenencia a la orden lo librarán de las investigaciones de la Inquisición, que llegó a condenar un libro en el que él había escrito algunos capítulos. Fue elegido tercer general de la Compañía de Jesús. Como tal desempeñó un activo papel. Envió a Ignacio Acevedo y sus compañeros a Brasil, ellos encontrarían la muerte en Tazacorte. Los Borja, Borgia. En el Palacio de los Duques de Gandía nació el 28 de octubre de 1510 San Francisco de Borja y Aragón, hijo de Juan de Borja. Tercer duque de Gandía, y Juana de Aragón, hija del virrey de Aragón. Entre sus antepasados contaba con los papas Calixto III y Alejandro VI, y los reyes de Navarra y la corona de Aragón. Bautizado en la colegiata de Gandía, Francisco de Borja será marqués de Llombay, virrey de Cataluña. Duque de Gandía, varón de los pueblos de la Safor. Grande de España y tercer general de la Compañía de Jesús. Sus antepasados oriundos del pueblo de Borja, en Aragón, acompañaron al rey Jaime I en la conquista del reino de Valencia. La infancia de Francisco. Dos hechos trágicos ocurren en 1520. La muerte de la duquesa Juana de Aragón y el asalto al palacio por los agermanados. En esa revuelta de la plebe contra la nobleza se quemó el archivo de la casa ducal y otros objetos de alto valor. El pequeño Francisco huyó a Denia, a Peñíscola y a Zaragoza, en donde lo educaría el arzobispo de aquella ciudad, don Juan de Aragón, hermano de su madre y nieto de Fernando el Católico. En 1522 hasta 1525 Francisco fue enviado al castillo de Tordesillas, en donde vivía retirada doña Juana la Loca, asistida por su hija Catalina, futura reina de Portugal. Carlos V quiso que un selecto grupo de niños acompañara a la pequeña Catalina. A los 15 años Francisco volvió a Zaragoza para continuar su instrucción. El arzobispo le asignó como maestro a su antiguo profesor del colegio parisiense de Montaigu, Gaspar Lax, filósofo. Con él estudió Francisco 2 años de filosofía. En la corte del rey Carlos. En 1528 Francisco a los 18 años comienza a prestar servicios en la corte de Carlos V. En la corte se aficionó a la equitación y a la caza, justas y torneos. A los 19 años contrae matrimonio con Leonor de Castro y de Meneses, portuguesa, dama de honor de la emperatriz Isabel. El matrimonio se celebró en el verano de 1529. Carlos V nombró a Francisco de Borja marqués de Llombay, como regalo de boda. El matrimonio tuvo 8 hijos: Carlos, Isabel, Juan, Álvaro, Juana, Fernando, Dorotea y Alonso. Durante los 10 años que Francisco de Borja vivió en la corte, su principal trabajo fue asesorar a la emperatriz Isabel en el gobierno de España, ya que el emperador guerreaba por Túnez, Sicilia y Nápoles. Sin embargo, sí estuvo presente en la campaña de Provenza. Un episodio aparentemente banal, el asalto a la Torre de Mal, costó la vida al gran poeta Garcilaso de la Vega, que murió asistido por su gran amigo Francisco de Borja. La muerte de una emperatriz. El día 1 de mayo de 1539 murió en el Palacio Toledano del conde de Fuensalida la emperatriz Isabel. Contaba solamente 36 años de edad. La consternación fue enorme, sobre todo en el ánimo de Carlos V, que perdía no solamente a la compañera de su vida sino también a una fiel e inteligente colaboradora en las tareas de gobierno. Desolado, el emperador se retiró al monasterio de las Islas, donde permaneció desde el 12 de mayo al 26 de junio. Conforme a su voluntad, Isabel debía ser enterrada en la cripta de la Catedral de Granada, donde yacían los restos mortales de los reyes católicos. La comitiva encargada de acompañarlos al sepulcro estaba formada por el cardenal arzobispo de Burgos Fray Juan de Toledo y los marqueses de Villena, Llombay y los obispos de León, Coria y Osma. La comitiva llegó a Granada el 16 de mayo.
El féretro fue expuesto durante toda la noche. El cuerpo de la emperatriz estaba irreconocible. Ella no había querido que fuera embalsamado. Borja sufrió un impacto en su espíritu. Impacto inmortalizado por Tiziano. Se le presentó con nueva luz la fugacidad de todo lo terreno. Virrey de Cataluña. Junio de 1539. El Consejo de Su Majestad nombra a Francisco de Borja virrey de Cataluña tras la muerte de don Fadrique de Portugal. La tarea del nuevo virrey era enorme. Administración de la justicia, acabar con la plaga del bandolerismo, controlar los impuestos, fortificar Barcelona y el Rosellón, hacer una carretera que uniese Urgel y Barcelona, controlar la confección del pan, la limpieza de la ciudad y acabar con el vicio del juego. Dada la inestable política con Francia, debía fortificar fronteras. También debía controlar las posibles incursiones de turcos y piratas. Duque de Gandía. El 8 de enero de 1543 murió en Gandía el tercer duque Juan de Borja y Enríquez, padre de San Francisco. Tenía 49 años. Borja dejó Barcelona y vino a Gandía para gobernar sus estados. Comprendían, Gandía, Castillos de Bairén y Corbera, Albalat, Castelló de Rugat, Poblarrois, Chella, Valles de Gallinera y Ibou, Real de Gandía, Almoines, Belreguard, Miramar, Jeresa, Alcodar, Navarrés. Al marquesado de Llombay pertenecían también Catadau y Alfat. Para promover la prosperidad del país fomentó la industria de la caña de azúcar y la seda, restauró el Hospital de San Marcos, construyó murallas y torreones, levantó un colegio que después sería elevado a categoría de universidad, atendió a las clarisas, prohibió la blasfemia, controló a las prostitutas y dio limosnas a los pobres. En sus ratos de calma escribió obras musicales y ascéticas. Cabe destacar la Visitatio Sepulcri y sus tratados devotos. El duque se hace jesuita. Siendo Borja virrey de Cataluña, conoció a dos jesuitas de gran talla, Araoz y Fabro. Estos dos hombres impactaron a Borja por su vida espiritual. En 1546 Borja pide entrar en la Compañía de Jesús. La muerte de la emperatriz, la muerte de su esposa, y el rechazo a dignidades eclesiásticas movieron a Borja a pedir a San Ignacio ser jesuita. En carta Ignacio comunica a Borja su admisión en la compañía y le indica a Borja que case a sus hijas que tuvieren edad, que terminase las obras emprendidas y que estudiase teología y se doctorase en la Universidad de Gandía. El 1 de febrero de 1548 hizo la profesión solemne. Borja rompía con el mundo. Antes Borja consiguió del Papa Paulo III la aprobación de los ejercicios espirituales. En 1550 el Papa convocó un jubileo en Roma. En este año, Borja, antes de partir a Roma, se doctoró en teología e hizo testamento. Renunció a sus títulos en favor de su hijo Carlos. El 30 de agosto de 1550 dejó Gandía. Nunca más volvería a ella. 3 meses estuvo en Roma. Borja fue a Oñate por decisión de Araoz. En la iglesia de Santa María Magdalena fue ordenado sacerdote el sábado 23 de mayo de 1551. Borja se dedica desde ese momento a la predicación, sobre todo por tierras vascas. La gente acudía emocionada a oír al Duque Santo. De 1554 a 1559 ejerce el cargo de responsable de la Compañía de Jesús para España y Portugal. Borja recorrerá toda la península ibérica en visitas pastorales de las casas y colegios de la Compañía de Jesús. Es la hora de las grandes fundaciones de colegios. Fundó más de 20. Pero la principal preocupación de Borja fue encontrar bienhechores para el Colegio Romano, fundado por San Ignacio en 1551, dotado y ampliado por el Papa Gregorio XIII, llamado por eso Universidad Gregoriana. Este colegio le debió tanto a San Francisco de Borja que llegó a llamarse Colegio Borja, de Jesús. La Inquisición lo persigue. En 1559, por toda Castilla aparecieron en escritos y sermones ideas luteranas. Los enemigos de los jesuitas atribuyeron a estos el origen de estas herejías. Es cosa de llorar ver lo que se comienza a descubrir en Castilla, escribía Borja. La Inquisición descubrió que en toneles se introducía en España libros protestantes, enviados desde Ginebra. En 1558 se hizo en Valladolid un auto de fe. Se impuso pena de muerte al que introdujese en España libros sin permiso del rey. Se sospechó del catecismo del arzobispo de Toledo Bartolomé de Carranza, se sospechó de escritos de Juan de Ávila, de Fray Luis de Granada y de San Francisco de Borja. Se prohibió leer libros espirituales escritos en castellano.
¿Qué había ocurrido? Un impostor de Alcalá, Juan de Brocar, publicó un libro titulado Obras del Cristiano y en él mezcló escritos de San Francisco de Borja con otros escritos de otros autores de dudosa ortodoxia. La Inquisición condenó en bloque el libro, sin distinguir autores. Tercer general de la Compañía de Jesús. Pasada la tormenta de la Inquisición, el nuevo padre general Laínez llamó a Roma a San Francisco de Borja y le nombró asesor suyo en el gobierno de la orden. Laínez murió el 19 de enero de 1565. La Congregación General nombró a Borja tercer general de la Compañía de Jesús. De los 39 padres congregados, 31 votaron a San Francisco de Borja. Nombrado general, Borja desplegó una gran labor, estructuró la vida de las casas de la Compañía. 1000 jesuitas había al morir San Ignacio, 4000 al morir San Francisco de Borja, estructuró el sistema de estudios, fundó nuevos colegios, de 100 pasaron a 300 por toda Europa, fundó noviciados, publicó las reglas de la Compañía. La expansión de la orden fue espectacular. En Roma, en Italia, en España, en Alemania, Austria, Flandes, Polonia, Lituania, Checoslovaquia, Francia. Borja tenía un espíritu universal. La Compañía se extendió por la Florida, México, Perú, Brasil, China y Extremo Oriente. En su tiempo se desarrolló el barroco, llamado también arte jesuítico, porque la mayoría de las iglesias de la Compañía se construyeron siguiendo las normas del barroquismo. La iglesia emblemática es la Iglesia del Jesús, en Roma. Borja compró los terrenos para esa iglesia cuya primera piedra él puso. San Francisco de Borja murió a medianoche del 30 de septiembre de 1572. Su muerte heroica fue un acto de obediencia al Papa San Pío V. El Papa quiso acabar con el poderío turco en el Mediterráneo. Promovió una liga entre Francia, España y Portugal. Para convencer a los príncipes de estas naciones, el Papa envió como legado suyo a su sobrino el cardenal Alejandrino. Al volver a Roma se detuvo en Ferrara para reponer su salud. 2 días después de llegar a Roma, murió diciendo: